Y hoy vamos a hablar acerca de la gracia. Entonces, que Dios nos guíe, que Dios nos direccione y que podamos poder transmitir pues lo que el Señor quiere, llegar a muchos corazones, a muchas vidas y que también podamos pues impartir un mensaje especial que pueda ser de bendición y de edificación para todos los santos y para todos los amigos. Entonces, tome asiento, usted que nos está siguiendo, que apenas llega, bienvenido. Tome asiento, ubíquese en el lugar que mejor se sienta cómodo, allá en su casa. Y bueno, gracias a Dios, hay que disfrutar cada oportunidad y cada situación que nos llega. Bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad desde nuestras casas, en el mío propio, pues tengo la oportunidad de transmitir, de hacer el culto, de hacer el devocional desde acá. Y usted tiene la oportunidad para estar allá en su casita, con su familia, con los suyos, ¿sí? Y escuchar la palabra de una manera pues muy cómoda. Entonces vamos a mirar, les invito a que abran sus escrituras, abran sus sagradas escrituras en el libro de los Efesios, Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Efesios capítulo 2, pero yo quiero leer del 1 en adelante este pasaje precioso, Efesios capítulo 2 del 1 al 8, y la palabra del Señor dice de la siguiente forma. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, habiendo seguido la voluntad de la carne y los pensamientos de ella, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hay un paréntesis allí y dice, por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con Él resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recuerde, con Él juntamente nos resucitó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Y nuestro texto base para esta tarde, entonces sería, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, mas es don de Dios. La palabra del Señor en Romanos capítulo 5 y el versículo 2 nos dice, ¿por quién? Por Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice Timoteo capítulo 1 y el versículo 8 al 10 en la segunda epístola. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de la gracia, sí, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, porque ahora se ha manifestado la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Entonces, vamos a mirar hoy, con la ayuda del Señor, acerca de la gracia, ¿sí? Vamos a desarrollar este tema de la gracia y espero pues que Él sea de grande bendición y de edificación para su vida. Teniendo la fe, el tema que vimos ahora 8 días, ese segundo paso, el siguiente paso es recibir la gracia. La gracia, recuerde que es el favor inmerecido de Dios. Si alguien me pidiera que le hiciera una definición de la gracia, sencillamente yo le diría que gracia significa favor inmerecido o un don inmerecido de Dios. Es la manifestación de Dios para salvar al hombre del pecado, de la muerte y de la condenación. Esa es la gracia. Escuche bien, es la manifestación de Dios para salvar al hombre de la muerte, del pecado y de la condenación. Pero la gracia no se puede recibir
sin tener el conducto, sin tener el canal, ¿sí? Ese que llega a nosotros, que es la fe. ¿Sí? Recuerde por lo que hablábamos ahora 8 días, que la fe viene por el oír y por el oír viene la palabra de Dios. Pero cuando se tiene la fe, entonces se puede invocar al Señor. Y Él responde, derramando ¿qué? Derramando su gracia. Entonces allí hay una respuesta salvífica de parte del Señor, de parte del cielo, y responde con gracia para salvar, esa gracia salvadora, ¿sí? A la persona que clama. Y esa gracia es la que hace que los hombres, que las mujeres, que el ser humano, entonces pueda ser meter en esa transformación. La fe no es la que salva es la gracia. Pero recuerde, pero que la gracia llegue al hombre, tiene que primero llegar por la fe. ¿Sí? Entonces, aunque la fe nos salva, porque por gracia soy salvo, sin embargo necesitamos la fe para poder que ese vehículo de la fe entonces pueda transportar la gracia. La única manera de ser salvos entonces es por la gracia del Señor. No hay otra manera de ser salvos. No hay otra forma de nosotros ser salvos, sino a través de la gracia de Dios. El mundo antidiluviano estaba corrompido, dice la Biblia. ¿Sí? La palabra del Señor dice que estaba corrompido, pero en extremo, y lleno de violencia, lleno de maldad, lleno de odio, lleno de toda clase de pecado, por lo que Dios decidió borrar de sobre la faz de la tierra al hombre. Sí, dice que desde el hombre hasta la bestia había extrema corrupción. Pero hubo una excepción, y mire que Dios siempre ha tenido esas excepciones y se ha encontrado esas excepciones. Desde el hombre hasta la bestia había una corrupción total, había pecado, había maldad, había todo lo que usted se pueda imaginar, pero dice que había una excepción. ¿Y sabe cuál es esa excepción? Dice la palabra del Señor en Génesis 6. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Cómo que Noé halló gracia en una generación que el designio de esa generación era de continuo al mal y que se había corrompido en extremo? Sencillamente Dios se reveló a Noé y le dijo, he decidido acabar, he decidido entonces terminar con todo ser aquí en la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Y dice que Dios le dio a Noé las medidas, le dio las especificaciones y le dio todo el plano y todo el modelo y todo el plan a seguir, cuál era el objetivo y cómo se iba a hacer y en cuánto tiempo se iba a hacer. Y dice la palabra del Señor que Noé creyó. Es decir, tuvo la fe, le creyó a Dios. Creerle a Dios es muy importante. De eso hablábamos nosotros en la conferencia pasada. Creerle a Dios es extraordinario, es especial, es importante. Por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que desde su casa o para que su casa se salvara. Y si otros creían, entonces también se podían salvar. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11 y el versículo 7. Dios salvó a Noé y salvó también a su familia. Fue un acto de gracia. Dios sacó a Israel de Egipto en un acto de gracia. Mire cómo la palabra del Señor entonces nos es clara en esta noche. Dios salvó a Noé y a su familia por un acto de gracia. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con brazo fuerte y mano extendida, pero por un acto de gracia también. No porque eran los mejores sobre la tierra, no porque el Israel entonces fuera el mejor pueblo y fuera la maravilla. No, no fue por eso, sino por el contrario. Quizás el pueblo de Israel allá en Egipto, ante los ojos de Egipto, de Faraón y de todos ellos, eran los más insignificantes. Pero a él, al Señor, le plació salvarlos, le plació visitarlos y traerlos. Y es ahí entonces cuando lleva a Moisés y usa a Moisés, ¿sí? Se prepara a este hombre, ¿para qué? Para que lo sacara de la esclavitud y lo llevara a una tierra que fluía leche y miel. El más grande favor, el más grande favor que usted pueda haber escuchado y que nosotros podamos tener razón aquí en la tierra, entonces la expresión más grandiosa de gracia, del favor inmerecido que yo le estoy hablando en esta noche, realizada por Dios, fue la manifestación de Él en carne aquí al mundo. ¿Sí? La palabra del Señor dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas.
y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿qué sigue compartiendo el escritor? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, esto es a nosotros, nos dio potestad, nos dio gracia de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, ni de nada por el estilo, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué determina diciendo ese texto? Lleno de gracia y lleno de verdad. En otras palabras, de su plenitud tomamos todos. ¿Qué tomamos todos de su plenitud? Gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Entonces, allí nosotros estamos afianzando nuestro conocimiento bíblico en cuanto a la gracia, ese favor, ese don inmerecido. El hecho de Dios venir al mundo y vestirse, o sea, se vistió de humanidad, se hizo hombre, se hizo carne, y venir a esta provincia de pecadores, que yo le he llamado al mundo la provincia de los pecadores, no es otra cosa que un acto de gracia. Pero no solo eso, el hecho de él tomar nuestros pecados en su cuerpo, llevarlos a la cruz, ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Curó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, sufrir nuestro castigo, pagar nuestra deuda y curarnos por su herida, porque dice la palabra que por su herida fuimos nosotros curados. Es la expresión más linda, es la expresión más gloriosa, es la expresión más grandiosa que alguien hubiera podido hacer por sus amigos, que alguien hubiera podido hacer por una raza, por unas personas. Sí, lo más glorioso, lo más sublime, la gracia de Dios, que siendo nosotros aún pecadores, eso es lo que dice el apóstol Pablo hablando a los romanos, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese acontecimiento se realizó una vez en el cumplimiento del tiempo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado y ofrecer al hombre, o sea, ofrecerle a usted y ofrecerme a mí la salvación y la vida eterna en Cristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué predicó el evangelio del reino o de la gracia? Sería una pregunta que alguien hiciera. Pastor, ¿y yo entonces qué predico? ¿El evangelio del reino o el evangelio de la gracia? ¿Qué predicó el apóstol Pablo? Yo te hago esa pregunta, mi hermano. ¿Qué predicó el apóstol Pablo? ¿El evangelio de Cristo o el evangelio de la gracia? El apóstol Pablo habla del evangelio de la gracia en Hechos 20:24. Dice, o sea, las buenas noticias, evangelio del favor inmerecido de Dios, gracia en pro de la humanidad. La Biblia nos habla del evangelio en varios sentidos, y uno de esos sentidos tiene que ser o tiene que ver con el evangelio, es el que estamos predicando nosotros, el evangelio de la gracia. Cuando nosotros tomamos en serio la predicación, las personas entonces se convierten. Cuando un evangelista se dispone y le dice, Señor, aquí estoy, cuentas conmigo, yo voy a tomar en serio la predicación del evangelio, la predicación del evangelio de la gracia, entonces las personas aceptan esta gracia, porque esa gracia no es otra cosa que un don, que es un regalo. Y yo le pregunto a usted que me está viendo, ¿a usted le gustan los regalos? ¿A usted le agrada que le den buenas noticias y que le den regalos? ¿Te gustan las sorpresas? Y si esa sorpresa es un regalo, ¿te agrada esa sorpresa? ¿Te agradan los regalos? A mí me gustan los regalos. A los seres humanos nos gustan los regalos. Pues yo quiero decirte que un día, ¿sí? Que un día vinieron a darnos un regalo especial y dejaron ese regalo para todo aquel que lo quiera recibir. Y lo más hermoso es que muchos miles, millones de personas lo hemos recibido, y todavía hay regalos, y todavía hay un regalo disponible para alguien en esta hora, el regalo de la salvación, porque por medio de este evangelio de la gracia lo estamos predicando y lo estamos compartiendo. Juan el Bautista, el precursor de Cristo, anunciaba que él no era el Cristo,
Cuando comenzó a predicar aquí en esta provincia de pecadores, él anunciaba y predicaba que él no era el Cristo, sino que era la voz de uno que clamaba en el desierto. Por eso él decía, yo soy la voz del que clama en el desierto. Aparejen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Según había escrito el profeta Isaías, había dicho, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras de mí. Acá atrás viene uno que es más poderoso que yo, que si yo me encorvara no sería digno, no sería lo capaz, no sería suficiente para desatarle la correa de su calzado. Ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese fue el evangelio que predicó Juan, el evangelio del reino. Recuerde, ese fue el evangelio que predicó Juan, el evangelio del reino, de las buenas noticias. Para los israelitas, el reino de Dios no era un lenguaje desconocido. Hoy hay muchos entonces que no tienen claro como ese concepto cuando hablan del reino de Dios. Parece que en algún momento se perdieran, pero los israelitas, ellos tenían muy claro ese lenguaje. ¿Qué significaba ese lenguaje? Israel era el reino de Dios. Recuerde que Israel era el reino de Dios. Dios reinaba sobre Israel, pero el reinado de Judá destruyó el templo y la ciudad y había una promesa en el pacto davídico que no faltaría de la descendencia de David quien se pudiera sentar allí en el trono de Israel. Sí, por eso Israel esperaba el reino de Dios y los israelitas entonces pensaban que el reino de Dios iba a venir en el Mesías. Por eso Judas trató de impulsarlo y trató de abocarlo. Sí, por eso muchos de los que se arrimaron a él entonces estaban esperando que él viniera y hubiera nacido en una cuna de oro, hubiera entrado en un corcel, sí, en un caballo de paso fino, hubiera nacido en un palacio, hubiera tenido sirvientes. Ellos estaban esperando entonces otro Mesías diferente al que vino, porque el Mesías que ellos estaban esperando era uno que viniera a derrumbar las estructuras, era uno que viniera a echar a los romanos del suelo palestino, era uno que viniera entonces a hacerle guerra, pero en vez de todo esto llegó alguien humilde, alguien sencillo, que cuando vinieron a cobrar los impuestos de Roma les muestra una moneda y les dice, ustedes ven esta esfinge, ¿qué es esa esfinge ahí? Y ellos le dicen, pues la imagen del César. Y él les dice, pues den al César lo que es del César y a Dios denle lo que es de Dios. Y en todo entonces él estaba allí y lo que ellos estaban esperando entonces era que alguien viniera y que ese Mesías viniera y que pudiera retomarlo de esa promesa del pacto davídico, que no faltaría de la descendencia de David quien se pudiera sentar en el trono de Israel. Por eso Israel esperaba el reino de Dios. Y los israelitas pensaban que el reino de Dios había venido en Jesús. Y ellos estaban esperando otra clase de reino. Por eso el Señor los sorprende y les dice, ustedes están equivocados, están ignorando las escrituras. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo mandaría una legión de ángeles para que pelearan por mí, para que cambiaran esto. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces ellos pensaban eso. Vendría para volver a Israel a las épocas gloriosas de David y Salomón, en las que Israel vino a ser señora o cabeza de naciones, ¿sí? Pero ahora mismo no iba a suceder porque él había venido con una misión, con el evangelio de la gracia, había venido a traer salvación, había venido a traer sanidad, había venido a traer igualdad, había venido a cambiar el pensamiento, a darle a la mujer el lugar que se merecía, había venido a darle a aquellos que necesitaban entonces reivindicación, a eso había venido. Lo que Juan anunciaba era que se arrepintieran, porque tras de él venía el rey, y viniendo el rey, por supuesto, entonces llegaba el reino. Obvio, si viene el rey, entonces inmediatamente llega el rey, se instala el reino, porque para que haya un rey se necesita haber un reino. Entonces los israelitas sabían todo eso. Cuando llegó Jesús y mandó a los 12 a predicar y posteriormente mandó a los 70, ¿te acuerdas cuando mandó a los 70 y mandó de dos en dos? Entonces él los envió a predicar. ¿Qué los envió a predicar? El evangelio del reino. Y por lo mismo él encargó que no fueran por el camino de los gentiles. Exclusivamente les dice eso, o sea, pueblos diferentes a Israel, no vayan por caminos de gentiles, no vayan por caminos diferentes a Israel, en otras palabras, vayan a Israel y prediquen esta palabra a Israel, ni entren en casa de los samaritanos, sino que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Esa era una de las condiciones nacionales, sí, para anunciar el evangelio del reino, sanar a los enfermos. Eso fue lo que les dijo, esa misión les dio. Vayan y prediquen por las calles, por los collados, por los montes, sanen los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, anuncien el reino de Dios que ha llegado. Dígale a la gente que el reino de Dios ha llegado hasta acá. Esa era una comisión ilimitada, sí, era una comisión entonces que las había lanzado y que fue enviada antes de la cruz, antes de que él muriera en la cruz. Él los estaba enviando con ese mensaje especial. Después de la cruz, 40 días después de que Jesús resucitó de los muertos y antes de ascender a los cielos, entonces Él les dijo unas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por lo anterior, cuando hablamos por tanto, entonces nos estamos refiriendo a lo anterior. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este evangelio que el Señor mandó a predicar en esa ocasión, a diferencia del evangelio del reino, fue el evangelio de la gracia de Dios. Sí, fue el evangelio de la gracia de Dios. Recuerde que el evangelio del reino, entonces, él lo limitó allí a Israel. No vayan por camino de samaritanos, no vayan por camino de gentiles, no salgan de las fronteras, porque era el evangelio del reino, era para Israel, era para la casa de Israel, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El evangelio que se estaba predicando y que él estaba mandando a predicar ya no era el evangelio del reino, sino era el evangelio de la gracia. Este evangelio que el Señor mandó a predicar en esa ocasión, a diferencia del evangelio del reino, entonces era el evangelio de la gracia de Dios, un evangelio que no excluía a nadie, sí, que no sacaba a nadie de la lista. El evangelio que Dios, sí, se manifestó para salvar al hombre. Por eso a esta comisión, a esta nueva comisión, entonces ya se le llama la gran comisión, puesto que no se reducía o no se limitaba a los límites de Israel, sino que era un mandato de anunciar el evangelio de la gracia a todo el mundo. En otras palabras, vaya y id por todo el mundo. Mire, antes no les había dicho ir por todo el mundo. Les había dicho: vayan a la casa de Israel, no vayan por camino de gentiles, no entren a casa de los samaritanos. Pero ahora les estaba diciendo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de la gracia de Dios. ¿Y hasta dónde, maestro, lo tenemos que hacer? Hasta lo último de la tierra. Por eso es que Pablo arranca y emprende unos viajes misioneros. Por eso es que los apóstoles entonces se desplazan a uno y otro lugar. Y hoy hasta aquí ha llegado el evangelio, hasta el país donde tú estás ha llegado el evangelio. Y si hay algún lugar donde tú estás viviendo, en alguna parte remota del mundo, y no ha llegado el evangelio, pues tú entonces puedes llevar el evangelio a ese lugar, o tú estás viendo, tú estás escuchando el evangelio de la gracia y es para ti también. Entonces ese es el poder de Dios para la salvación. Queda pues claro, escuche, queda pues claro que lo que tenemos que predicar hoy es el evangelio o la grata noticia de salvación. El evangelio que Dios se manifestó para salvar al hombre, para libertarlo del pecado y de todos los sufrimientos que el pecado entonces había traído. Recuerde que el pecado es una cadena, es un árbol frondoso donde se desprenden una cantidad de ramas. Ese es el pecado, pero el evangelio de la gracia había venido para eso, para quitar el pecado. Es el poder de Dios para salvar a todo aquel que en él cree. Entonces no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, la salvación es objetivo de la gracia, o es el objeto de la gracia, la finalidad o el objetivo de la predicación del evangelio, de la gracia de Dios, es que las personas sean salvas, que las personas entonces se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el proyecto, o ese es el objetivo del evangelio de la gracia. No es para que una persona tenga más riquezas, no es para que esté en este mundo y viva a sus anchas, no es para que la persona esté mejor financieramente o esté mejor en otros aspectos de la vida temporal, sino el objetivo del evangelio de la gracia
es que el pecador o que el hombre o la mujer entonces sean salvos y huyan, ¿sí? de la ira venidera. Obviamente entonces cuando alguien acepta el evangelio y entiende el evangelio de la gracia, se comienzan a unir y comienzan a venir entonces tiempos de refrigerio, tiempos de cambio, tiempos de satisfacción. Por eso nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás entonces vendrá por añadidura. Pastor, entonces esto se limita solo a esto. No, el principal objetivo del evangelio es salvar al hombre de sus pecados. Ese es el principal objetivo, pero Dios, que es tan bueno y tan grande en misericordia, entonces nos añade otras cosas. Buscamos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas comienzan a venir por añadidura. Que trabajo, que familia, que esto, que lo otro, Dios comienza a añadir y comienza a darnos una vida y una vida en abundancia. Pero el principal objetivo del evangelio de la gracia es ese, que el hombre sea salvo, que el hombre deje de pecar, que el hombre deje de ofender a Dios, que el hombre se acerque a Dios tal como es, porque Dios tiene un plan especial para él y siempre está con los brazos abiertos. No quiero yo la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Es eso lo que el Señor le dijo. ¿Qué le dijo el Señor a Zaqueo? ¿Qué le dijo el Señor a muchos hombres? Vino diciéndoles unos mensajes especiales. Estos dos hechos, la fe y la gracia, que se producen por oír y por creer, es lo que lleva a una persona al arrepentimiento, ¿sí? Es lo que lleva a una persona al arrepentimiento. ¿Cuándo qué? Cuando la fe y la gracia entonces se unen, se produce un oír y también un creer, ¿sí? Y es entonces lo que evoca que esa persona X o Y entonces llegue al arrepentimiento y llegue a los pies de Cristo. ¿Cuántos de nosotros entonces se combinaron esos dos factores y un día entramos por una puerta cansados de pecar, cansados de ofender a Dios, y el Señor, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, nos dijo por medio de ese mensaje: por gracia sois salvos, por medio de la fe? Y esto no es de vosotros, mas es don de Dios. Ese es precisamente el siguiente paso. Sí, ese es el siguiente paso que veremos con la ayuda del Señor dentro de 8 días, que ya hablaríamos entonces acerca del arrepentimiento. Pero con respecto al tema que estamos abordando hoy, quiero concluir diciéndole que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que Él entonces nos reconcilió y que Él, por medio de su gracia y de su bendición, entonces nos hizo aceptos en el amado. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros que no esperábamos nada, esta salvación llegó hasta nuestra vida y Él os dio vida a vosotros cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el hijo de perdición, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero sabe, la grata noticia, las buenas nuevas de salvación es que Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que Él nos amó, entonces nos dio la salvación, aún estando muertos en delitos y pecados, juntamente con Cristo nos dio la salvación. Dice la palabra del Señor: por gracia sois salvos. Yo quiero orar por una persona, yo quiero decirle a una persona que Dios tiene algo especial para usted. Usted que me está viendo allí y que está en problemas, que está en dificultades, que está enfermo, que tiene desesperanza, que tiene desilusión. Usted que necesita algo de Dios, yo quiero decirte que Dios tiene un plan para ti, que Dios tiene un plan especial para tu familia, que Dios tiene algo especial para ti, que lo que sucedió en la antigüedad, entonces hoy también está sucediendo. Recuerda que la gracia es la que hace la diferencia. Noé vivía en medio de un mundo lleno de pecado, un mundo pecaminoso, un mundo donde el hombre no era diferente a la bestia. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Entonces, en medio de su gracia, dice que Noé halló gracia. Aleluya, Noé halló gracia. Y hoy entonces hay un remanente, hay un pueblo que ha hallado gracia y ha hallado gracia delante de él. Yo quiero que terminar este sermón aquí diciéndote que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros.